¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bendecido día. Gracias a todos los que están ingresando. Vamos iniciando el día. Vamos a iniciar con nuestra charla matutina de capacitación. Déjenme iniciar diciéndoles que pues, hoy es mi cumpleaños, 22 de diciembre. Así que lo estamos iniciando de la mejor manera posible. Feliz cumpleaños, David. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Así que qué mejor manera que iniciarlo dando una charla del Zoom con Vieley, compartiendo con grandes personas que siempre nos acompañan. Aquí tenemos saludos, excelente y bendecido día familia Vieley desde Nueva York, Estado de México. Excelente día familia, saludos y bendiciones desde Aguascalientes. Felicidades, felicitaciones David, muchas gracias. Muy buenos días, feliz cumpleaños David. Gracias Rocío, Dina, Isa. Les saludo desde Tehuacán, Puebla. Pertenezco a la red de Diamantes Vieley del ingeniero Honorio Castillo Gómez. Quiero desearles a todos la más grande entrega de amor de toda su vida, que toda la paz, sabiduría y felicidad se manifiesten en su vida. Muchas gracias, igualmente, Rocío. Enhorabuena, muchas felicidades, David. Saludos hasta Nueva York. Muchas felicidades. Dios los siga bendiciendo con salud, amor y alegría. Así ya está hecho. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Feliz cumpleaños, Isa, María, Oliva. Feliz cumpleaños, David. Muchas gracias, señora María Oliva. Jerónimo Lozano. Felicidades al sol, David. Que tus sueños se sigan haciendo realidad. Muchas gracias, amigo Jerónimo. Al rato nos vemos, si es posible. No sé si estés en Cancún, pero bueno. Carolina González, feliz cumpleaños, David, con nuestro maestro. Gracias, gracias, Carolina. Gabriela Rodríguez, feliz cumpleaños, Gaby. Gaby, muchas gracias. Que se cumpla todo lo que tu corazón anhela. Un abrazo fuerte desde Aguascalientes. Saludos hasta Aguascalientes. Tiburón Mayor, Tehuacán, Puebla. Héctor Moreno, saludos, señor Héctor. Buenos días desde León, Guanajuato. Felicidades. Gracias, Ani. Gracias a todos por sus muestras de cariño y sus saludos. Pues bueno, vamos a iniciar la charla. Vamos a tratar de... Aquí siguen llegando las felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a hacer una charla lo más extraordinariamente bella posible y entendible. Espero sea de su agrado. Hoy voy a tocar un tema de liderazgo, del camino del líder. Muchas veces se nos habla cómo debe ser el líder cuando inicia en el mundo del multinivel, que tiene que ser disciplinado, tiene que ser objetivo, tiene que enseñar con el ejemplo, tiene que saber controlar, manejar sus emociones, aprender a callar y escuchar antes de hablar y crearse un juicio, ser enseñable, aprender a entrar también con un tema muy importante. Y creo que no nada más es un tema para los líderes, es para el público en general. Pero claro que también sobre todo a las personas que están teniendo un liderazgo, están manejando ya un negocio grande y están dirigiendo personas y sobre todo siendo ejemplo para otras personas. Son los que van abriendo brecha, ¿no? En el camino. Entonces, yo me encontré con un tema muy interesante que se llama propósitos de vida y sentido de vida. Sobre todo ahorita que estamos en una época navideña, ¿no? Estamos en la época de ir creándonos este, propósitos, poniéndonos metas, sueños, etcétera, etcétera. Entonces, quiero empezar con este tema en particular, que yo siento que aparte de todo lo que mencioné que debe tener, perdón, una persona que empieza a tener un liderazgo, hay algo muy muy profundo, que se llama en japonés, y este tema lo pueden buscar con un autor que se llama Yokoi Kenji, él es colombo japonés, se lo recomiendo mucho. Él trata un tema que se llama Shimei e Ikigai. Son dos palabras japonesas. Shimei significa propósito de vida. Ikigai significa sentido, encontrarle sentido a la vida. Y aquí tengo mis apuntes. Entenderlo, entender qué es el Shimei y el Ikigai
para comprender mejor un proyecto de vida. Muchas veces tenemos proyectos de vida. En este caso, vamos a hablar de, pues, de VLA. Tenemos un proyecto, tenemos un negocio. Y en ese proyecto, perdón, nos trazamos propósitos, nos trazamos, perdón, metas, objetivos, y quizás dentro del proyecto yo empiezo a encontrar qué propósitos puedo lograr. Quizás tener un galardón, un rango, quizás ir por el bono de automóvil, quizás que mi negocio crezca lo suficiente para tener la casa de mis sueños, para comprarme la ropa que quiero, etcétera, etcétera. Me puedo poner muchos propósitos en la vida. Eso es el Shimei. Pero si estos propósitos yo no le he encontrado el sentido del por qué los estoy haciendo, de alguna u otra forma siempre voy a estar vacío y voy a estar buscando siempre algo más para llenar esa parte del Ikigai, que es el sentido de vida, que al final de cuentas todo ser humano estamos tratando de encontrar, de buscar, de tener. La diferencia entre el Shimei y el Ikigai es que uno es del interior y el otro es del exterior. Yo puedo conseguir el auto que yo quiera, pero híjole, ya lo tengo, ya lo conseguí, pero no me siento feliz, no me siento pleno, no me siento satisfecho, aunque los demás te vean sonriente, aunque los demás te vean como una persona exitosa, aunque los demás te vean como un ejemplo, aunque los demás te vean feliz, siempre sonriendo, pero tú por dentro sientes que algo te hace falta, sientes que necesitas otra cosa, y entonces ya hiciste eso, ya conseguiste el auto y vas por otra cosa y lo concretas y de repente como que algo falta y vas por otra cosa, y vas por otra cosa, y vas por otra cosa, y vas por otra cosa. Y así no la podemos pasar muchos años y nos podemos frustrar y nos podemos caer, nos podemos levantar, pero siempre estamos buscando algo que siempre ha estado ahí para nosotros, al alcance de nuestras manos. Y es encontrarle el sentido a lo que estamos haciendo, el sentido de vida, lo que es el Ikigai. Cuando tú encuentras el sentido a lo que estás haciendo, entonces es cuando te empiezas a sentir pleno. Esa es la parte que nos platica Yokoi Kenji. Esto evita caer en desesperación cuando tú encuentras lo que es el Ikigai, evitas caer en desesperación en tus proyectos. A veces nos estancamos intentando encontrar el sentido a lo que hacemos. Cuando tú encuentras el Ikigai es más enfocado a la paz, a la gratitud y al amor. David, ¿cómo le encuentro sentido a eso? Cuando tú tienes paz, cuando tienes gratitud y cuando tienes amor, empiezas a sentirte más pleno. Porque a veces somos duros con nosotros mismos, no tenemos paz. Hay cosas en la vida que pueden suceder que no podemos controlar, no podemos controlarlo todo. Hay cosas que simplemente fueron hechas para ser vividas y no las podemos controlar. Alguna pérdida de algún familiar, eh, no sé, a lo mejor salí a manejar y sucedió algo y choqué el vehículo y de repente eso me hace sentir culpable. Y empezamos a echarnos culpas y estamos ahí a veces cargando con cositas que nos están lacerando, que no nos dejan tranquilos. Entonces no tengo paz. Cuando yo comprendo que no soy el culpable de nada y que no tengo que estar pagando pecados de absolutamente nada, que simplemente venimos a aprender de los errores, de los obstáculos, de lo que tú quieras, los reconocemos, los aceptamos, es cuando podemos crecer y vamos a estar en paz. Cuando una persona está en paz, está más tranquila, empieza a tener sentido lo que estás haciendo. Es disfrutar, disfrutar el camino que estoy recorriendo para llegar a las metas y a los propósitos que me he trazado. El Shimei es el propósito, lo que deseo obtener, pero el Ikigai es disfrutar el recorrido que me va a llevar a obtener ese propósito. Uno es interior y el otro es exterior. Gratitud. A veces el ser humano no somos ni siquiera
agradecidos con nosotros mismos. A veces nos estamos quejando de muchas cosas, que si estoy demasiado alto, que si estoy demasiado chaparro, que si estoy muy flaco, que si estoy muy gordo, que si estoy moreno, que si estoy güero, ¿por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací en, no sé, en Noruega? ¿Por qué no fui alto, rubio, de ojos azules? Y todo el tiempo estamos maldiciendo y maldiciendo a veces nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, nuestro entorno. ¿Por qué no nací en una familia rica? ¿Por qué no nací un lugar que no fuera tan peligroso? Es que este barrio, es que esta ciudad, es que el presidente, es que... Y todo el tiempo nos quejamos y estamos maldiciendo. Y cuando nosotros empecemos a agradecer lo que tenemos en este momento, ese es el principio de la abundancia y la prosperidad. Estamos vivos, podemos ver, podemos caminar, tenemos manos, podemos agarrar, podemos sentir, podemos hacer mil cosas, tenemos un techo donde dormir, tenemos un plato en la mesa que comer, tenemos miles de oportunidades frente a nosotros que las podemos tomar para mejorar nuestras vidas. Y ahí están, es cuestión de tener una decisión, saber verlo y empezar a agradecerlo, agradecer al universo, agradecer por la familia que tengo. Hay personas que están solas, que en esta Navidad están lejos de su familia o que no tienen una familia. Y nosotros tenemos que empezar a agradecer por todas esas pequeñas o grandes cosas que tenemos en la vida. Entonces, ya tengo paz, estoy aprendiendo a tener paz, estoy aprendiendo a liberarme de los problemas y estoy empezando a ser agradecido. Y lo último es aprender a sentir amor. Y no nada más hablo de encontrar amor de pareja, sino amor por todo lo que nos rodea, por tus mascotas, por tu familia, por tus hermanos, por tus padres, por tus tíos, por tus primos, por tus amigos, por tu patria, por todo. Cuando empezamos a sentir ese amor en nuestros corazones, empezamos a sentir dicha, plenitud. Eso, eso es el Ikigai, es el sentido de la vida que todo ser humano a veces nos la pasamos buscando en los propósitos y en ese camino de estar buscando ese sentido, ese equilibrio que queremos, lo estamos buscando en el lugar incorrecto. No es que esté mal ir por los propósitos, está bien, pero estamos buscando lo que tenemos dentro, lo estamos buscando afuera. El Shimei es exterior, el Ikigai es interior. Puedo hacer mil cosas, puedo cumplir mil propósitos, pero si no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, entonces no sirve lo que estamos haciendo, porque nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a estar felices y siempre nos vamos a sentir vacíos y siempre vamos a estar buscando algo más con que llenar ese vacío y algo más y algo más. Y es cuando nos enfocamos demasiado en lo material. Creemos que en el exterior está lo que ya tenemos, que lo que por naturaleza ya tenemos en el interior para ser plenos. Porque el día que nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a llevar lo que tenemos aquí adentro, lo que somos, nuestra esencia. Entonces, esa es la diferencia entre Shimei e Ikigai. David, ¿y cómo puedo lograr esto? Pues leyendo, capacitándote, reuniéndote con personas que aporten, que sumen a tu vida, que no resten, eh, escuchando conferencias de doctores, de psicólogos, tomando terapias, talleres, estudiar filosofía, reflexionar sobre ello, sobre la vida. Así es como vas encontrando tu Ikigai, te vas preparando, vas buscando las herramientas que te lleven a saber cómo tener paz, cómo tener gratitud, cómo tener amor. Y ya después nos concentramos en los propósitos, pero estamos haciendo lo incorrecto. Estamos yendo primero por el propósito y después estamos yendo para encontrar el sentido a lo que estamos haciendo. Y es al revés, porque uno es del ser y el otro es del hacer. Entonces, si me concentro primero en hacer sin ser yo, es cuando estoy haciendo mal las cosas, cuando no, cuando nos sentimos vacíos. Entonces, primero tengo que ser, tenemos que ser para después poder hacer. Esa es la diferencia, ¿no?
Y creo que toda persona que ingresa a un multinivel y que quiere ser líder, que quiere ser ejemplo para las demás personas, esto es una parte muy, muy, muy importante y es una base de vida para tomar impulso e ir por otras cosas. Buscamos llenar el sentido de vida con propósitos de vida. A veces buscamos llenar el sentido de vida con los propósitos de vida. ¿Cómo es eso? Leemos libros de cómo obtener más, cómo ser exitosos, cómo, cómo tener abundancia, prosperidad, nos reflejamos, nos proyectamos y siempre quiero más y esto y lo otro. Y estamos tratando de llenar ese vacío que no es por ahí. El propósito es bueno, pero, lo que nos va a llevar a lograr las cosas es el sentido de vida. La base primero es el Ikigai. Un ejemplo es como si fuéramos un barco a la deriva. Es como si fuéramos un barco grande, enorme. Ya estoy en el barco, ya sé hacia dónde voy, tengo trazado hacia dónde voy. Sé cuál es la meta, sé cuál es el objetivo, sé cuál es el proyecto, ya sé cuál es el propósito, pero no soy un buen marinero, no soy un buen capitán, no puedo, no dirijo bien el barco. Entonces, cuando yo encuentre sentido a lo que estoy haciendo, entonces voy a ser un buen capitán, un buen marinero de mi propio barco y lo voy a dirigir con toda la alegría del mundo. Ya le voy a encontrar sentido del por qué estoy navegando y por qué estoy yendo a hacer eso que estoy haciendo. Todo mundo nacemos con un propósito. Todo mundo venimos a este mundo, válgame la redundancia, con un propósito de vida. Venimos a cumplir una meta, un objetivo. Quizás impactar la vida de alguien más, quizás dejar un legado, quizás vine, no sé, a ser altruista, a mejorar un poquito el mundo, quizás a crear conciencia en las mentes, en los corazones. Todos tenemos un propósito. Y cuando lo realizamos, está bonito, se siente bonito, se siente pleno, pero si no le encuentro el sentido del por qué lo estoy haciendo, es cuando nos sentimos vacíos y vamos por otras cosas y nos podemos perder en lo material, tratando de encontrar lo que ya tenemos por naturaleza en el interior. El Ikigai es ser, primero se es, y el Shimei es hacer. Primero tengo que ser para poder hacer. No puedo hacer antes de primero ser. El Shimei tiene que ver con el servicio, lo que venimos a hacer. Por ejemplo, estaba yo viendo unas conferencias donde hay personas que dicen que son serviciales, ¿no? Vienen a hacer lo que digo, labores altruistas. Oye, yo quiero, por ejemplo, no sé, yo vengo a ayudar a los perritos. A mí el ser humano no me interesa. El ser humano es destructivo. En cambio, los perritos, los animalitos, pues son hermosos, necesitan protección. eh, no me interesa el ser humano. Es más, hay personas que dicen, si borráramos al ser humano de la faz de la tierra, todo sería mejor. Todo sería más armonía. Todo florecería mejor. Y quizás sí, tienen razón, pero conforme vamos ayudando y sirviendo, me doy dando cuenta de que necesito más seres humanos para ayudar a más animalitos, de que necesito más seres humanos para sembrar, para que me ayuden a sembrar lo que estoy sembrando. Entonces, a veces somos el problema, pero también somos la solución. Y eso depende de cada uno de nosotros y de la educación y la conciencia que vayamos abriendo dentro de nosotros para saber ver esas cosas. Porque si no hay seres humanos, ¿quién daría ese tipo de noticias? ¿Quién haría poesía sobre ello? ¿Quién contaría las anécdotas, las vivencias? No habría crecimiento, no habría quien enseñar ese tipo de cosas. No habría quien nos haga ver la belleza que hay detrás de esa labor altruista, de ayudar. Pues ya me eliminé a todos los seres humanos, estoy solito haciendo mi labor altruista y ayudando y enseñando y creciendo, pero necesito otros seres humanos también para hacerlo. Entonces, el Shimei es eso, es la parte servicial. Venimos a servir, venimos a cumplir un propósito, venimos a impactar.
pero a veces estamos tratando de impactar otras vidas cuando no le he encontrado sentido a la mía. Y es cuando voy a estar vacío. Primero tenemos que encontrar el sentido de lo que hacemos. El Ikigai es interno. El Ikigai no se trunca. Las personas hacen lo que hacen por su Ikigai. El Shimei se puede truncar. David, ¿cómo es esto de que el Ikigai es interno y no se trunca y las personas hacen lo que hacen por Ikigai y el Shimei sí se puede truncar? O sea, el propósito se puede truncar en algún punto del camino que nos esté llevando a ello, se puede truncar el propósito, pero el sentido de vida no se puede truncar. Por ejemplo, como dije, podemos tener la pérdida de un familiar, podemos, no sé, Dios no lo quiera y sufro un accidente, me fracturo una mano, un pie o pierdo una extremidad de mi cuerpo. Y entonces ya trunqué, por ejemplo, si yo quería ser, no sé, un boxeador profesional y de repente sufro un accidente que me lastima las manos y ya no puedo volver a pelear porque cualquier golpe me las voy a volver a fracturar. Entonces ya se truncó mi propósito, lo que yo quería hacer. Ya se vio truncado, ya no puede ser. Si no tengo bien cimentado el Ikigai, el sentido de vida, entonces me voy a frustrar y voy a creer que ya no sirvo para nada. Y lo mismo a veces pasa en el negocio, y ahorita vamos a platicar cómo extrapolar todo esto al negocio de VLA. Pero si tengo bien cimentado lo que es mi sentido de vida, mi, mi Ikigai, hay personas que incluso pueden caer hasta en la cárcel, no porque hayan cometido un delito, simplemente sucedió algo y caen en la cárcel, pero si tienen bien cimentado su sentido de vida, ni la cárcel los va a detener, porque incluso en la cárcel el sentido de vida puede florecer. El sentido de vida florece donde tú te encuentres, en cualquier situación. Eso jamás se va a truncar. Los propósitos se pueden truncar, pero el sentido de vida jamás. Si no me equivoco, fue Nelson Mandela que a pesar de estar en la cárcel, él siempre supo salir adelante. No permitió que la cárcel lo encarcelara, válgame la redundancia. Él siempre mantuvo su sentido de vida muy elevado, floreciendo. Y si nosotros hacemos eso, no importa cuántas veces en el negocio alguien nos diga, yo voy con todo y de repente se te cayó. Y de repente hubo alguien que te emocionó y te dijo, David, vámonos con todo, vámonos para Diamante y te voy a traer a 100 personas y voy a traer a 50, yo tengo tantas conferencias, yo tengo esto y lo otro, y empiezas a hacerte ilusiones y esperanzas y proyectos de itata y de repente todo se derrumba. Ay, ya me voy del negocio, ya no sirve. No, encuéntrale sentido a lo que haces, disfrútalo. El sentido de vida, lo que es el Ikigai, va de la mano la felicidad con la tristeza. Suena raro, pero es una realidad y ahorita te voy a explicar. La felicidad y la tristeza van de la mano. No puede haber orden si no hay caos y viceversa. Y eso tiene que ver también con el ikigai, con el sentido de vida. No te me caigas al primer bachecito. Por ejemplo, había una historia y esta la cuenta Yokoi Kenshi, de su abuelito, detectan cáncer, y él es colombo-japonés, él vivía en Colombia, vivía en Japón y así se la pasaba. Entonces él estaba en Japón, él se fue a Japón desde los 10 años, y a los 16 años le avisan que su abuelo colombiano cae en cáncer, está en cama y pues está en su lecho de muerte, está en sus últimos momentos, y él viaja de Japón a Colombia. Y su abuelo siempre fue un excelente vendedor, un gran comerciante, amaba lo que hacía. Eso es lo que le gustaba. Era feliz haciendo eso. Y cuando llega, la abuela le dice, oiga, porque se hablan los colombianos, hablan de oiga, de usted. ¿Cómo ve Yokoi? Dice lo que me hizo su abuelo. Y dice, ¿qué te hizo, abuela? Me hizo sacar toda su ropa, sus camisas y sus pantalones, y me dijo que los lavara, que los planchara, que los dejara bien bonitos y los pusiera ahí al frente de su cama, ahí, que los tuviera ahí, todos escoraditos y en un perchero.
Y sí, yo no sabía por qué. Y como el abuelo fue una persona muy famosa en sus tiempos, muy querido por muchas personas, muy conocido, pues todos los días iban gente a la casa, 5 o 10 visitas al día, a ver al abuelo, a desearle que se mejorara y mandarle bendiciones. Y cuando se despedían de él les decía algo al oído y se terminaban llevando una camisa o un pantalón. Y la abuela se quedaba con esa duda de qué les dice, ¿no? Que se van y se llevan un pantalón y una camisa. Entonces, en una de esas ocasiones, la abuela se acercó para escuchar a ver qué les decía y él les decía lo que siempre les decía cuando tenía energía y vendía en las calles. Les decía, usted lléveselo. Si no le gusta, no me lo paga. O sea, con qué seguridad y con qué pasión lo hacía y con qué amor que terminaba impactando y la gente pues le terminaba comprando y se lo terminaba llevando. Y así debemos de ser nosotros en el negocio, tener esa pasión y esa seguridad y esa energía para proyectarlo con los demás. Entonces la gente se terminaba llevando una prenda y la abuela avergonzada diciendo que cómo era posible que ellos no estaban tan mal económicamente para que él estuviera haciendo eso incluso en su lecho de muerte. Y dice Yokoi, eso es por el ikigai que él tiene, porque es lo que ama hacer. A veces las personas llegan a cierta edad y no las comprendemos. Y a la abuela le dijeron, cuando ya el abuelo había fallecido y ya se había partido, llegó un punto que a la abuela le dijeron, abuela, tenemos suficiente dinero en la casa, económicamente estamos bien, ya no haga más café, ya no cocine, ya no lave platos, no haga nada, vamos a contratar servicio, usted no haga absolutamente nada, usted descanse. Y la abuela dijo, no, porque si yo dejo de hacer todo eso, yo me muero. A mí me gusta hacer eso que hago. Y a mí esta historia me hizo recordar incluso a mi abuelita, que ya no está con nosotros, ella falleció a los 97 años, donde mi abuelita le decíamos mami, ya grande, ya en su tercera edad, mientras ella tuviera fuerzas a sus 94, 95, 96 años, porque desde los 96 a los 97 ella ya cayó en cama, ya no se podía casi levantar, pero ella a sus 92, 93, 94, 95 años estaba en la cocina lavando platos. Y por más que le decíamos no lo haga, y, iba mi mamá, mi tía, y la quitaban de ahí, la retiraban. Al ratito ella ya estaba ahí parada haciéndolo. Y entonces a veces nosotros no comprendemos esa parte de que estas personas hacen lo que hacen por su ikigai. Oye, ¿por qué te quedas más tiempo en tu trabajo si no te van a pagar más, te van a pagar lo mismo? No sé, porque me gusta lo que hago y quiero terminarlo. Es su ikigai. Aman lo que hacen. No lo hacen tanto por el dinero. Obviamente hay una recompensa, hay un dinero por añadidura, pero lo hacen porque lo aman, porque lo disfrutan. Cuando nosotros como distribuidores disfrutemos lo que estamos haciendo en VLA, disfrutemos compartir el producto, disfrutemos dar el plan de negocio, eso va a empezar a impactar nuestras vidas y vamos a ser un ejemplo para todos los que nos rodean y los que nos están siguiendo. Por eso la gente hace lo que hace, porque ha encontrado su ikigai, ha encontrado plenitud en lo que hace, sin importar lo que hace, simplemente los hace felices y punto. Dentro del ikigai, la felicidad y la tristeza van de la mano, que es lo que te comentaba. No puedo dejar de lado los problemas y la tristeza porque tengo que afrontarlos para poder dominar precisamente esa parte y la felicidad pueda aflorar. Había una chica que tomaba terapias psicológicas y hubo un punto que ella comprendió que tanto la felicidad como la tristeza eran importantes y van de la mano. Cuando tú estás feliz, pues sales, te vas de fiesta, te vas a bailar y estás con tus amigos, disfrutas, ríes, cantas, bailas, etcétera, etcétera. Pero a veces, cuando estamos tristes o cuando estamos atravesando por un problema, por una situación, tratamos de evadirlo en lugar de enfrentarlo. Y a esta chica, cuando sus amigas iban a su casa y le decían, oye,
vámonos de fiesta, hay fiesta. Y ella decía, hoy no. Aprendió a decir no y decir, es que tengo una amiga aquí en la casa y no puedo ir. Esa amiga era la tristeza. Ella, cuando estaba triste y no sabía manejar esta parte, se iba de fiesta. Evadía esa tristeza creyendo que el irse de fiesta, evadiendo esta parte, el ir a bailar, ir a reunirse con personas que borraran esa parte de ella, creía que así lo iba a poder eliminar y no es así. La tristeza, cuando no se afronta, si la evado y solo le doy dopamina a mi cerebro, vendrá con más fuerza. Si yo la evado y solamente le doy dopamina a mi cerebro, vendrá con más fuerza y me puede hacer daño. Entonces, así como abrazo las cosas buenas, la felicidad y todo eso, también tenemos que afrontar esa parte. Tu momento de duelo, siéntate, reflexiona, si tienes que llorar y lloras, si hay algo que tengas que perdonar, perdónalo y cuando lo hayas afrontado y lo hayas sacado, entonces te vas a dar cuenta que la vida continúa y vas a ser más feliz. Pero si sigo evadiendo los problemas y solamente quiero estar presente cuando todo está marchando que todo está en color de rosa, entonces no funcionan así las cosas. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces el distribuidor, el líder, cuando inicia el negocio de multinivel, cuando todo es color de rosa, estamos felices. Pero cuando vienen los baches, los obstáculos, y eso es en cualquier negocio, en cualquier situación de la vida, no todos se quedan y muchos salen corriendo y muchos se caen. Pero es porque no sabemos manejar esta parte, es porque no tenemos el valor para afrontarlo. Entonces, tenemos que saber abrazar esa parte, afrontarlo, canalizarlo y sacarlo, y entonces podemos seguir adelante y tener un mejor crecimiento como distribuidores. Evadir la tristeza es evadir la felicidad misma, claro que sí. Eh, por ejemplo, Yokoi Kenji cuenta una historia de que él, cuando fue a Japón, que era un niño, a sus 10 años, pues él no hablaba japonés, él hablaba latino, español, colombiano. Y cuando llega ahí y no entiende absolutamente nada, empieza a recibir mucho bullying, muchas burlas, de que decían que Yokoi, pues Yokoi no sabe nada, Yokoi no aprende nada, Yokoi no sirve de nada. Entonces a él lo sumió en una profunda tristeza el no tener amigos, el sentirse rechazado, sentirse excluido. Y decían que manden a Yokoi al Salón 8. Él no sabía que era el Salón 8. En un recorrido que estaba haciendo en la escuela, se dio cuenta que el Salón 8 era un salón de niños especiales. Era un salón de niños con síndrome de Down. Entonces él cuando vio eso, pues en un principio se llenó de coraje, de rabia, de por qué los demás niños decían eso, ¿no? Y le hacían bullying, pero vio a los niños con síndrome de Down tan felices jugando ahí con plastilina y él sentía eh, un, una gran pasión por jugar con plastilina, era un niño, y la maestra le dijo que la ayudara, lo hizo sentir útil, pues él empezó a ayudarla, a cuidar a los niños, se dio cuenta que ahí en el salón 8 él aprendía más que en los otros salones, porque aprendían los colores con canciones, con dinámica, los números, las letras, empezó a desarrollarse mejor y empezó a gustarle el hecho de servir en algo. Él se sentía como un asistente de maestro para los niños y le hacían caso. Entonces, lo que en un principio parecía un momento de bullying y tristeza, se convirtió en su momento de felicidad. Y además eso lo acercó a labores sociales, que es lo que él realmente hace ahora como adulto. La vida va acomodando las cosas, simplemente tenemos que saber verlas. Eh, y bueno, para terminar con otro ejemplo de lo que es el propósito y el sentido de vida, hay una historia muy bonita que también es de Yokoi Kenji, donde él en la escuela había un maestro
un maestro japonés que era muy peculiar, era un poco distinto a los demás maestros japoneses. Ustedes saben que en Japón, pues son muy disciplinados, son muy así, muy rectos, muy derechos, y no son nada efusivos, son más bien cuadrados, fríos, por decirlo de alguna manera. En cambio, el latino es más dicharachero, es más bailador, más fiestero, etcétera, etcétera. Y este maestro japonés era así como un latino, era muy efusivo. Y eso le causaba pues cierto rechazo a los alumnos japoneses, y porque el maestro llegaba, se paraba en la mesa, en el escritorio del maestro, y siempre gritaba y abría los brazos y gritaba que la vida era maravillosa. Y todos se quedaron así como que, "Uy, este maestro, ¿qué le pasa? Que es tan efusivo, ¿no?" Y cada vez que se encontraba sus alumnos en los pasillos, les decía su nombre y les decía, la vida es maravillosa. Y se encontraba Yokoi Kenji y le decía, niño Yokoi, la vida es maravillosa. Y entonces ellos así como que, trágame tierra, ahí está el maestro. Nadie quería ver al maestro. Era demasiado efusivo. Pasan los años, Yokoi se gradúa, ya tiene 18 años, y se encuentra el maestro en una estación de tren. Y cuando lo ve a lo lejos, Yokoi corre antes de que el maestro gritara, porque vio que lo vio y dijo, ahí va a gritar el maestro. Entonces ellos se sentían ridículos, ¿no? De que el maestro gritara y fuera tan efusivo, porque todo el mundo volteaba a ver. Y ya lo estaba alcanzando Yokoi para saludarlo y le grita el maestro, niño Yokoi, la vida es maravillosa, te encontré. Y Yokoi así como que, sí, maestro, pero ya, haga silencio, no sea tan efusivo. Y se van a tomar un café. Ya tomando su café, Yokoi se quiere sacar la espinita de por qué el maestro era así. Y el maestro le dice, es que ese es un secreto, pero como usted ya no es mi alumno, se lo voy a contar. Yo conocí a mi esposa, a una maestra en una convención de maestros, y me enamoré profundamente de ella y ella de mí, pero nunca pudimos tener hijos. Nuestros hijos eran nuestros alumnos. Y un mal día, la maestra enferma de cáncer se arrodilla, se arrodilla ante la maestra, y para los japoneses el honor, el cumplir su palabra, eh, es muy importante. Ya, pues entonces le dice, yo me quiero morir con usted. Y la maestra le dice, no. Incluso ni siquiera lo dejó arrodillarse frente a ella. Y le dice, no, yo quiero que usted haga algo por mí. Si usted realmente me ama, lo va a hacer. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Quiero que todos los días vayas a la escuela y le enseñes a nuestros alumnos y les digas que la vida es maravillosa. Si tú te vas, yo me voy contigo. Y la maestra dijo, no, si usted me ama, usted va a ser la consigna que le estoy dejando. Déjeme partir con honor, déjeme partir con esa alegría de saber que usted va a cumplir con ese legado que yo ya no voy a poder cumplir. Tristemente la maestra muere y él cumple con la consigna que le dejó la maestra, cumple con ese legado. Por eso, cada vez que llegaba a la escuela, ¿va? La vida es maravillosa. Y cada vez que se encontraba un alumno y tenía la oportunidad, les gritaba, la vida es maravillosa. Porque él estaba cumpliendo la palabra, su palabra que le dio a su esposa, a su mujer. Y porque sus alumnos eran sus hijos. Yokoi, cuando escucha esto, tenía la cabeza abajo y sus lágrimas le chorreaban
no tenía el valor para voltear a ver a los ojos al maestro. Se sentía avergonzado, era un ridículo. Entonces él se sentía avergonzado de saber el trasfondo que había de todo esto. Y el maestro le dice, vamos, Yokoi, no llore. No se lo conté para que se ponga triste. Ella ya partió, ella ya trascendió, ya pasaron los años. Yo estoy bien, estoy feliz. Ella me enseñó a encontrar sentido a la vida. Me enseñó, ese es el legado que ella vino a dejarme. Es el propósito que ella vino a sembrar a este mundo. Fue su Shimei, ese es su propósito. Impactó la vida de su esposo, eso es un Shimei. Pero ella partió con su Ikigai, amando lo que hacía, se fue y le dejó la consigna a él, se la transmitió. Y entonces él iba y cumplía también con ese Shimei, que era el propósito de impactar vidas, pero lo aprendió a disfrutar a pesar de que su esposa ya había partido, le dejó felicidad en su corazón. Eso es Ikigai. Esa es la diferencia entre un Shimei y un Ikigai. Los propósitos, pero el sentido de vida de realizar eso. Como discípulos, aparte de ser líderes y la disciplina que podemos llevar y tener y la capacitación, si no lo hacemos con un sentido, entonces no sirve los propósitos que vamos a lograr, porque nunca vamos a estar contentos, vamos a falsear, vamos a caernos fácilmente. Cualquier persona que venga y nos dé un rechazo, que si el corporativo, que si un patrocinador, que si los inscritos, que si esto, que si está lloviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo lo hago con amor, le encuentro la solución a los problemas. Y a veces hay personas que le encuentran un problema a las soluciones. Y debe ser al contrario, no hay que buscarle problemas a las soluciones, hay que buscarle soluciones a los problemas. Y bueno, esto viene de la mano con otro tema que yo me encontré que se llama caos. El mundo, se dice que el mundo es muy entrópico. Entrópico significa caos, significa disturbio, significa que es caótico. Esto viene del griego. Sin embargo, la palabra entropía, que viene del griego, también significa crecimiento, avance, evolución. Y aquí es donde hay una disyuntiva, ¿no? A ver, ¿cómo me dices que es avance, evolución, pero si me estás hablando que es caos, que el mundo es caótico, que todo es caótico, ¿cómo puede ser avance? Sí, porque como dije al principio, no puede haber orden sin que antes haya desorden y viceversa. Acuérdate que el caos, cuando tú te encuentres en una situación de caos, frustrante, que sientes que tu negocio no está avanzando, que te estás estancando, que no estás dando los resultados que tú esperas, que algo está sucediendo, no te caigas. Tienes que tener en cuenta algo. Acuérdate, acuérdate de estas palabras, esta frase. El caos es para quien lo necesita. ¿Por qué? Porque ese caos te está enseñando qué es lo que tienes que trabajar y mejorar para evolucionar, para crecer. El caos se presenta en nuestras vidas, en lo que hacemos, porque eso tiene que haber caos. Por eso se presenta el caos. Todo es caótico. Todo el mundo es caótico. Por ejemplo, tú limpias tu casa, la barres, la trapeas, limpias las ventanas, dejas todo bonito, la cierras, vete 2 meses a descansar. Y cuando regreses después de 2 meses, la casa está hecha un cochinero. ¿Pero por qué? Si ya la limpié y nadie la habitó, nadie volvió a entrar. Porque es el universo, así es. El universo siempre va a estar moviendo caos, siempre nos va a estar trayendo caos. Pero si yo no sé afrontar eso, no sé manejar ese caos, no sé sacar ese caos,
Entonces nos saturamos y buscamos bifurcaciones para evadir ese caos. ¿Qué son bifurcaciones? Es un camino, es un camino de salida para liberarme de ese caos. Es como una carretera. Las carreteras a veces tienen su, su, su momento entrópico pico, su caos pico, en cierto horario, ¿no? Pues tal carretera en cierto horario se satura. Después de esa hora es caótica, las 24 horas. Las 24 horas ya está llena de entropía y todo el tiempo está saturada y saturada y saturada y saturada. Ahí es donde hay que buscar una bifurcación. Hay que buscar una alternativa, un camino adyacente para liberar ese caos. Ahí es donde van a entrar ingenieros, trabajadores, van a construir, van a crear para hacer algo mejor, algo mayor. Es un ejemplo de cómo funciona el universo y cómo funcionan nuestras vidas y nuestro interior. A veces nos saturamos. Tienes que tener en cuenta que el caos siempre va a estar y sobre todo cuando empiezas a tener un liderazgo. Mientras más éxito tengas, mientras más estés ascendiendo, vas a tener en tu vida y vas a ser pues a más liderazgo, se dan cuenta que cada vez las pruebas son más fuertes y son más grandes. Pero también nos están dando sabiduría para poder manejar ese caos. Y hay que saber verlo. Entonces, a veces, en el, es que, ¿para qué me voy a capacitar? Ay, ya me saturé con mucha capacitación, estoy frustrado. Mejor me siento a ver la telenovela. Es más emocionante. Dicen que se interrumpe mucho, mucho la voz. No sé si se sigue escuchando bien. ¿Se escucha bien? Se oye intermitente, mi querido David. En los últimos minutos se te ha logrado hilar la idea, pero con mucha falla en la conexión de internet, pero sí, poquito intermitente. La conexión, voy a tratar de moverme. Y es por la señal. Sí, aquí me está saliendo que la señal es inestable. No sé aquí cómo está. ¿Está mejor? Pues sí, parece, de pronto está bien y de pronto empieza a fallar. Entonces, ha sido un poquito, los últimos minutos ha sido un poquito complicado cacharte las ideas, pero sí se han entendido. Pero bueno, creo que donde estabas ahorita en este momento, al moverte, estaba mejor. De hecho, sugieren cerrar la cámara, eso te roba menos datos o te quita menos datos. Si quieres cerrar tu cámara para ir cerrando tu presentación, creo que podría ser mejor. Perfecto. Ahí ya cerré la cámara. Perfecto, adelante. Ahora sí, nos quedamos en el caos. Todo en la vida voy a tratar de hablar más pausado. Todo en la vida es caos. El universo siempre nos va a traer caos. Y si nosotros, como distribuidores, líderes, no sabemos ver esta parte y sabemos manejarla, nos podemos caer. Mientras más avanzas en el negocio, mientras más creces, mientras más éxito vas teniendo, mientras más vas subiendo de rango, la vida te va a poner más pruebas, porque la vida, el universo suele ser caótico, nos trae caos. El ejemplo de la carretera que puse, espero que se haya alcanzado a escuchar, si no lo repito, a veces ya se libera, es un caos manejable. Pero ¿qué pasa cuando esa carretera las 24 horas está saturada? Todo el día ya está llena de caos, ya aumentó. Hay que buscar una bifurcación para liberarnos de ese caos, de ese aglomeramiento que tiene esa carretera. Y muchas veces el líder, el distribuidor del negocio,
cae en caos, se satura por los no's que ha recibido, por el rechazo que ha recibido, porque la familia a veces no te cree, te ataca, por mil cosas que suceden en el negocio. Porque la vida es así, la vida es caótica, no todo es color de rosa. Y buscamos bifurcar lo que decía de la mano. Pero si yo no aprendo a afrontar esa tristeza, ese caos, para abrazarla y decirle, te comprendo, tengo que ver qué está pasando y deshacerme de ello, no voy a poder avanzar. Porque qué bonito es cuando todo es color de rosa, qué padre. Pero cuando viene la hora de los trancazos, unos cuantos se quedan y los demás salen corriendo. No todos lo afrontan. Entonces, tenemos que empezar a mentalizarnos en esa parte como líderes y como distribuidores del negocio para poder crecer. Que siempre va a haber caos, va a haber tristeza, no todo es felicidad. Y de mí depende cómo sacar ese caos. Hay caminos de bifurcación, pero yo ya estoy frustrado, ya me dijeron muchas veces que no, ya me peleé con la familia, ya estoy cansado del trabajo, no quiero ir a capacitarme. ¿Quién va a dar otra vez David de hablarme de lo mismo? Ya lo escuché mil veces, me va a volver a repetir lo mismo. Qué aburrido es. ¿Qué hago con esto, este caos que es que estoy sintiendo, esta desesperación, este estrés? ¿Qué hago? Me pongo a ver la telenovela, me salgo a tomar, fumamos, bebemos, otras personas van a algo más intenso y se meten en otro tipo de cosas para evadir su realidad. Y así empezamos a buscar erróneamente caminos de bifurcación para evadir ese caos. Como el ejemplo de la casa. Tú la vas a barrer, la vas a limpiar, déjala ahí bien ordenadita, vete 2 meses, regresas y ya está hecho un caos. Lo mismo somos, es nuestra vida. Somos nuestras casas. Tenemos que aprender cómo manejar ese caos, David, barriendo todos los días o cada 2 días tu casita, acomodándola todos los días y así el caos no lo evitaste. El caos está ahí, pero has aprendido a manejarlo y has aprendido cómo sacarlo de tu casa, de tu vida. Lo mismo nosotros. Si todos los días yo me conecto al sistema, me conecto al Zoom, escucho los líderes, leo libros, me da flojera leer, David, escúchate audios, para eso está YouTube. Tú te mantienes conectado al sistema, haciendo lo que tengas que hacer para saber manejar ese caos que se te va a presentar, entonces vas a poder crecer. La cuestión es que buscamos caminos de bifurcación erróneos. Y por eso nos estancamos, por eso nos caemos y por eso ponemos excusas. Ay, es que hoy no te voy a poder escuchar porque no tengo tiempo, porque mis horarios no cuadran, porque me llegó visita, porque prefiero ir por las carnes asadas, porque la posada es a las 10 11 de la noche, la reunión era a las 8 o 9, pero pongo de excusa que va a empezar a las 7, porque simple y sencillamente no quería ir. Estoy buscando vías de escape erróneas. Eso es lo que a veces hacemos en el negocio y eso es lo que el caos a veces nos impulsa, pero acuérdate que el caos, si lo estás presentando en este momento en tu vida, es porque es necesario y te va a llevar a un crecimiento mayor, te va a impulsar. No lo rechaces, no te quejes. Mejor pregunta por qué estás viviendo lo que estás viviendo y qué tienes que aprender de esa vivencia para poder ser mejor persona. Y disfrútalo. Saca tu ikigai. Disfruta el camino de lo que estás haciendo para que cuando completes ese propósito te sientas pleno y puedas impactar vidas. ¿Cómo aplicar esto a nosotros mismos? Bueno, ya lo acabo de explicar. Hacemos, hay algo muy curioso y me gustaría reforzar esta parte de lo que se platicó en el Zoom del señor Héctor.
que es un rubí, el señor Héctor, nos daba ciertos ejemplos de multinivel y nos decía que a veces la gente no quiere venir a capacitarse porque dice que es lo mismo. El ser humano es muy curioso porque siempre ponemos esa parte de excusa, ¿no? De, es que no voy a capacitarme porque es lo mismo, lo voy a escuchar, ya lo escuché. Es que no voy a hacer tal cosa porque otra vez Jerónimo, otra vez David, otra vez René, y ya los he escuchado mil veces, la misma capacitación, los mismos temas, llámese el plan de salud, llámese el plan de negocio. El ser humano es muy curioso. Todos los días de tu vida vas a trabajar de 8 a 12 horas, 6 días a la semana, durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, hacer exactamente lo mismo y ahí no te quejas. Ahí no te quejas. Pero aquí sí nos quejamos, que es lo mismo. Y como decía el señor Héctor, no estamos tomando en cuenta que el tener un empleo tradicional, no estoy diciendo que sea malo, simplemente son ejemplos, lo empiezo en enero haciendo exactamente lo mismo todos los días, de 8 a 12 horas, durante todo el año, y así como lo empecé en enero, lo voy a terminar en diciembre, con el mismo sueldo, no va a haber más, haciendo exactamente lo mismo. Y aquí, por hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que puedes empezar siendo distribuidor en enero y terminando como Rubí en diciembre. Y no vas a hacer exactamente lo mismo durante todos los días ni todos los horarios. Tú te pones tus horarios, tú pones los días. Simplemente es un pequeño esfuerzo, pero son cositas que a veces no analizamos y no sopesamos. Mm, nos negamos a hacer lo mismo en multinivel, ok, hay que encontrar el Ikigai, hay que encontrar el Ikigai, porque por eso nos quejamos y decimos, ay, otra vez lo mismo, pero cuando yo disfruto hacer lo que hago, pues no le veo los peros. Creo que una de las frases que habían puesto es, cuando la comida es buena, no importa el tiempo que esté sentado disfrutándola. Eso también es Ikigai. Eso es un claro ejemplo de lo que es el Ikigai. Hay que disfrutar hacer el VLA. Entonces, esto es, yo creo que una base del liderazgo de de toda persona, de distribuidor. El liderazgo también tiene que saber manejar el caos, como ya bien dije, ser objetivos, disciplinados, capacitarse, siempre regresar a a los básicos, manejar las emociones y el estrés. Tengo que saber manejar las emociones y el estrés. No puedo dejarme llevar por lo que siento en ese momento. Ay, es que esa persona me cae mal, lo vamos a bloquear. No, esto es un negocio y tenemos que ser honestos y humildes. No puedo dejarme llevar por mis emociones. Tengo que aprender a ser un buen líder. Tengo que aprender a manejar el estrés. Ay, es que estoy estresado, estoy molesto y me voy a pelear con todo el mundo. No. Quizás por allá me hicieron algo y quizás me hicieron desatinar, pero eso no quiere decir que me voy a desquitar con los demás. Tengo que aprender a sobrellevar esa parte como líder. Razonar y analizar antes de hablar es muy importante para no dejarnos llevar por las emociones y dejar que nuestra razón, nuestro cerebro, primero analice y vea la situación para poder dar el mejor resultado. Enseñar con el ejemplo, eso es muy importante. A mí de nada me va a servir venir a explicar todo esto si al rato me ven haciendo lo contrario. Van a decir, ay, David es un mentiroso. Todo lo que dice no lo aplica y van a estar en todo su derecho de decirlo. Entonces, tengo que hacer ese esfuerzo. Ser enseñables, aprender a enseñar, pero también ser enseñables, porque muchas veces llegamos a ser líderes y pues ya me siento como que la mamá de Tarzán y ya no tengo nada que me enseñen los demás. Ya yo soy el picudo, ya lo aprendí todo y a ver, ¿tú qué me tienes para venir a enseñar? No, siempre vamos a aprender algo de alguien, hasta del que tiene el más bajo rango, no importa. Todos somos iguales. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido y en ese sentido aprendo de él. Tener valores y humildad para reconocer todo esto. Y bueno, señoras y señores, estamos en época navideña.
es la oportunidad de renovarnos, de ser felices, de ponernos propósitos. Tenemos grandes productos, tenemos Perley, tenemos Sensia, tenemos el Café Vieley, tenemos un buen negocio, tenemos los Travel Points donde nos están regalando dinero. Vieley nos está regalando dinero. Vamos por esos 5 frontales y transmitirle esa emoción a esos 5 y decirle, mira, aparte de todo eso, nos regalan dinero. ¿Quién te regala dinero? ¿Quieres dinero? Aquí hay, te lo están regalando. Entonces, la Navidad no tiene que ser meramente melancólica porque muchas veces nos enseñan esa parte, ¿no? De que es nieve, es frío, son días grises en algunos lugares del mundo y todo es melancolía. Y no, manejemos esa parte melancólica y saquémosla, saquemos ese caos y llenémonos de felicidad, encontremos ese ikigai y vamos a desarrollarnos como mejores personas. Señores, muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es David Carvajal para los nuevos. Les recuerdo que hoy en la noche no va a haber Zoom, no va a haber Zoom hoy en la noche. Mañana martes tenemos presentación con nuestro Esmeralda Jerónimo Lozano en la mañana a las 8 a.m. hora del centro de México. Esta ha sido nuestra charla de capacitación, el camino del líder, el camino del guerrero. Gracias a todas las personas que estoy aquí leyendo sus mensajes de felicitaciones. Felicidades, David. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Excelente y bendecido día, familia Vieley. De Juanita, de Carmen, feliz cumpleaños. Muy buenos días, amigo David, el señor Ezequiel, mi tigre de Chuburná. Rebeca, buen día. Aquí está Roberto Carvajal explicando qué es el Shimei, el Ikigai. Y Marisela Valdés, muchas felicidades, un fuerte abrazo. Mayra, felicidades. Chelito, el ser es lo más importante para ser sabio en la vida, para hacer en la vida lo que quieras y lograr el tener. Aquí está, perfecto. Y aquí está Orlando, María, Orlando, sus felicitaciones hasta el Estado de México. Muchas gracias a todos, a todos, a todos. Y pues ya nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya yo podido aportar un granito de arena a sus corazones y a su conciencia. Vámonos y que sigan teniendo un bendecido inicio de semana. Gracias.